Buenas noches, profesor. El grupo de hoy le estará presentando los temas las razas humanas. Las razas humanas son grupos de personas que comparten características físicas o rasgos genéticos similares, ya sea por el color de piel, el color de los ojos y la clase del cabello, entre otros. También pueden ser culturas propias que son descendientes de la historia. Hay tipos de razas como las razas blancas y las razas negras. La etnia es un conjunto de personas que pertenecen a una misma raza y una misma forma de lenguaje. En general, tiene una historia y una tradición que los une como pueblo. Debido a todo esto, decimos que eso se va haciendo de generación en generación. La tradición que los une como pueblo, también las etnias también se encuentran unidas por una práctica cultural, de un comportamiento lingüístico y religioso comunes, donde las comunidades reclaman por obtener la estructura social, política y por un territorio. La diferencia que hay entre una etnia y una raza es que la etnia comprende los factores culturales como la nacionalidad, el lenguaje, entre otros, mientras que la raza comprende específicamente a los factores biológicos, como lo son los genes, la anatomía y la fisiología. La cultura viene siendo un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que se caracterizan a un pueblo o a una clase social de determinada época. Otros términos relacionados al tema son los prejuicios, que se refieren a las generalizaciones regidas acerca de una persona. Estos pueden darse positivo y negativamente. Cuando evaluamos positivamente a una persona, vemos las cosas positivas que se tienen, pero cuando la evaluamos negativamente, vemos las diferencias que tienen entre nosotros. Estereotipos. Son imágenes distorsionadas de prejuicios sobre una persona o grupo de personas. El racismo es un tipo de prejuicio destructivo donde se piensa que una raza es superior a otra o inferior. La discriminación. Este concepto está relacionado con lo que anteriormente habíamos hablado sobre el racismo, que se da al tratar a las personas de una manera diferente. Continuando con el tema, daremos una pequeña definición de la palabra clasificar. Es tomar la diversidad de elementos que nos presentan la realidad y definir tipos en los que podemos dividir algún elemento. Este término es muy útil para hacer generalizaciones y que hacen que sea más fácil pensar. Ahora haremos una clasificación de lo que es la raza humana, donde veremos a las personas dependiendo el aspecto que tengan, como lo son su piel, textura de pelo y rasgos faciales. Según el Antiguo Testamento, existían 3 razas, según los judíos, que eran provenientes de los hijos de Noé. Los descendientes de Jafet, que eran europeos, los descendientes de Cam, que eran los africanos de piel oscura, y los descendientes de Sem, que eran los árabes y los propios hebreos. La primera clasificación formal fue realizada por Francois Bernin en 1684. Luego, en 1785, fue Carlos Linneo quien hizo una clasificación después de clasificar a los animales y dijo que existían 4 tipos de razas, que eran las europeas, las asiáticas, las africanas y las americanas.
En los vicerreinatos españoles de América se inventó un sistema de castas ligado a la raza. Los que tenían más derecho eran los españoles de sangre limpia. Los hijos que fueron mujeres de indígenas se les llamó mestizo y a los que fueron con mujeres afrodescendientes, mulatos. De todas estas combinaciones surgieron nombres como sambo, saltrapas, zambaigo, cada uno con menos derecho al anterior. Algunos intelectuales desarrollaron una clasificación racial llamada tripartito, donde a las personas de piel clara y pelo liso se les llamaba caucásicos. A los que tenían piel oscura y pelo rizado eran negros, y los de piel amarilla o marrón se les llamaba mongoloides. A los caucásicos se les consideraba como personas de mayor inteligencia y moralidad. Los sociólogos consideran que estas clasificaciones carecen de sentido, ya que hoy en día no se puede decir que una raza sea completamente pura. Les voy a estar hablando sobre el tema de la existencia de la raza humana. El tema de la raza humana parece ir un poco extremo, polémico y delicado, como si fuera un tema peligroso de explicar de manera científica. Sin embargo, no es así. El tema se investiga y hay información contundente al respecto, pero también hay información identitaria, donde el futuro de la humanidad y sus fundamentos implican que pueden derivar o dar muchísima fuerza a varios mitos sociales. El término de la raza es un poco adecuado, ya que el término subespecie, que por sí mismo es descriptivo y ajeno a la carga cultural y política que puede llegar al otro. El término raza es relativamente nuevo y aparece en el siglo XVII. Antes de eso, la raza ideal, para esto, el proceso de conquista de las civilizaciones, como en Egipto, tomaron a los hijos de las noblezas para educarlos como si fueran suyos. La raza, en el término, se utiliza para clasificar a la humanidad de acuerdo a sus características físicas y genéticas. En la ciencia de la genética reafirma que la misma conclusión señala que no existe diferencia entre las supuestas razas humanas. Actualmente no es que haya aprobación de la idea si hay o no evidencia que apoye a la ideal, sino que esto significa que todos seamos iguales. Una cosa es que no excluye a la otra, pero es fundamentalmente para entenderse esas diferencias. Continuando con nuestro tema, las clasificaciones siempre han estado presentes en el lenguaje y por lo tanto en la manera de entendernos. Aunque el término es descreditado por la academia, otras instituciones continúan utilizándolo como para base de datos forenses, control de migratorio e incluso para datos médicos. Ahora bien, ¿qué se ha entendido normalmente por raza? La idea de raza ha estado determinada por un componente aparentemente biológico y ahora la ciencia reconoce la influencia cultural sobre este mismo concepto. De esta manera, una misma característica fenotípica puede pertenecer a una categoría racial distinta en función del grupo del que se analiza. El video observado nos hace mención de un ejemplo en donde la cultura estadounidense ha tendido a generar una clasificación racial en donde existen los ciudadanos negros y ciudadanos blancos. Ellos aludían a la idea de que una gota de sangre africana en las venas llevan a un individuo a entrar en la categoría negra. Y era algo que no ocurría en la cultura latinoamericana.
en donde se admiten otras designaciones populares que aluden a mezclas. En los años 1948 y 1991 se llegó a tener hasta 4 categorías raciales. Peter Bay nos hace mención de 3 citas. Una, la primera, la variación genética como causa por sí sola. 2, esta está relacionada con características humanas como inteligencia o velocidad. Y por último, nos describe la raza como un producto desligado de cualquier fundamento biológico y que de alguna manera, pues, podemos estar dispuestos a discriminar a los otros sobre las razones sociales. En 1964, la UNESCO rescata 4 elementos fundamentales. 1, que somos parte de una misma especie. 2, nos hace referencia biológica que responden a causas, valga la redundancia, biológicas, pero que también responden a causas medioambientales. 3, no existe tal concepto de pureza racial. Todos de una u otra manera somos diversamente genéticos y como población variamos. 4, todos somos parte de un mismo pasado y nos hemos adaptado genéticamente a los ambientes de la Tierra. Michael Chorset, profesor y biólogo, dice que no hay razón biológica para diferenciarnos en categorías superficiales que no dicen gran cosa sobre nuestra historia migratoria. Somos diversos y las categorías no son suficientes para contener la gran variedad de genotipos y de genes asociados a los que nos hace humanos.